Muchísimas gracias a todos por conectarse. Vamos a dar inicio. Les había comentado que este es un evento que estamos haciendo junto a BIM, Exagrid y 4i. Mi nombre es Grecia Rojas, trabajo como Product Manager de BIM y Exagrid en Licencias Online Chile, así que estoy acá para acompañarlos en esta actividad. Por favor, Nicolás, si me ayudas a pasar. Bien, antes de iniciar, me es muy importante comentarles que tenemos un sorteo exclusivo para los clientes finales que están conectados. El único requisito que tienen que hacer es permanecer todo el tiempo del evento hasta el final y con eso van a poder agregarse al sorteo que se va a hacer público días posteriores de este evento. La idea es que el ganador lo podamos publicar en las redes y sepamos quién es el ganador. Esto es exclusivo para clientes finales. Estaremos sorteando un Nintendo Switch, así que bueno, que gane el mejor. Y bien, bueno, ¿quiénes nos acompañan el día de hoy? Por 4i va a hablar el preventa Nicolás Verano, súper experto en todo lo que es la materia de virtualización, de backup, y en este caso en particular nos va a acompañar y él está liderando la demo que tiene a BIM y Exagrid en conjunto. También nos acompaña Javier Baseski, preventa regional para lo que es BIM y VMware de licencias online, y Rodrigo Leiva, que es el preventa oficial de la marca Exagrid. La idea es que aprovechemos este espacio para conocer la solución, conocer cómo se integran ambas y al mismo tiempo, si tienen dudas y consultas, bueno, aquí están estos tres expertos para que lo puedan aclarar con ellos. Y bueno, sin más, me gustaría, antes de iniciar, sí decirles qué es lo que vamos a ver hoy, para que aprovechemos este espacio, ¿no? Vamos a ver la plataforma integral de respaldo y protección de datos, por qué es importante evitar la pérdida de datos, como bien lo dice nuestra convocatoria. También vamos a ver la funcionalidad estrella de BIM, que es BIM Instant BIM Recovery. También conocer qué es Exagrid, que no es muy conocido en el mercado, recién tiene como unos años dentro de Latinoamérica, pero todavía no, a la hora de pensar en un storage de backup, no aparece el nombre y la idea es que empecemos a conocerlo y veamos todo lo que pueden hacer que otras marcas se quedan cortas. Y por último, iremos directo al laboratorio de 4i para ver cómo funcionan ambas marcas. Sin más, le doy el pase a Nicolás Verano. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Como bien dijo Grecia, vamos hoy a repasar un poquito lo que es BIM. Entendemos ya que BIM es una tecnología conocida por todos, que ya tiene una base, digamos, instalada bastante importante en el mercado mundial y en Chile puntualmente. Vamos a recorrer también ahí un poco más en profundidad lo que es Exagrid, que es una marca que netamente fabrica storage para backup. Y ahí nos va a estar ayudando Rodrigo Leiva, que es preventa de Exagrid en Chile. Y por último vamos a hacer un pequeño demo de un Instant BIM Recovery que lo vamos a ejecutar dentro de un laboratorio propio de 4i en el cual vamos a destruir una máquina virtual que está instalada en un VMware. Esa máquina está siendo respaldada en un BIM con un Exagrid y vamos a recuperar esa máquina en el momento para que ustedes puedan ver cómo es el funcionamiento tanto en lo que es simplicidad como en lo que es el tiempo que se demora en hacer ese proceso de recuperar la máquina virtual. Le voy a pasar la palabra a Javier Baseski, que es preventa de BIM en licencias online y es el experto en la materia que nos va a estar acompañando y dando hoy el review de lo que es BIM y puntualmente hablando de lo que es Instant BIM Recovery. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Nicolás, por la introducción. Y bueno, vamos a tener ahí la posibilidad de conversar unos minutitos sobre esta tecnología. Como bien dijo Nicolás, BIM está en el mercado chileno y mundial hace bastante tiempo. Y enfocado en lo que queremos conversar hoy es en la pronta recuperabilidad y poder hacer un Instant BIM Recovery para poder cumplir con RPOs y RTOs tendiendo a minutos, ¿sí? Así que, Nico, porfa, si puedes pasar de slide. ¿Qué nos vamos a encontrar y hacia dónde está hoy BIM cubriendo todo el mercado? ¿Sí? Anteriormente con BIM estaba muy enfocada la marca en lo que era el mundo de la
virtualización con VMware y con Hyper-V. Sí, la verdad es que eso ha ido mutando y ha ido cambiando durante los años y hoy en día nos encontramos en esta situación, en este estadio, ¿sí? Que ya podemos respaldar, por ejemplo, hipervisores de Nutanix con Acropolis, ¿sí? Ya tenemos agentes para respaldar todo el mundo físico asociado con estaciones de trabajo y servidores Windows, Linux y también todo el mundo de Oracle Solaris y AIX, ¿sí? Contamos con un producto separado para el respaldo de nube pública con software as a service asociado al mundo de Microsoft Office 365, ¿sí? Y tenemos ya también la posibilidad de poder respaldar máquinas en nube pública, ¿sí? Asociado con los vendors de nube pública más comunes, como Microsoft Azure, Amazon, IBM Cloud. Y también podemos contar con proveedores de servicios locales aquí en Chile, ¿sí? ¿Qué podemos hacer también? Sí, a modo también introductorio, simplemente es tener todo lo que es un monitoreo y un análisis y una reportería de todo lo que es la plataforma de virtualización y de respaldo de todos ustedes, ¿sí? Vamos a tener también un producto que se llama Availability Orchestrator para poder hacer una orquestación de los planes de disaster recovery que hagan con la herramienta, ¿sí? Vamos a tener también algo muy útil que es la automatización de recuperaciones, ¿sí? Dejar calendarizadas esas restauraciones y tener la tranquilidad de que cuando nosotros las necesitemos van a estar disponibles y van a funcionar en tiempo y forma, ¿sí? No solo que vamos a poder hacer esas recuperaciones automatizadas, sino que vamos a poder armar lo que BIM llama Data Labs, ¿sí? Que son ambientes aislados de tipo laboratorio, de testeo, donde ustedes pueden disponibilizar máquinas, ¿sí? Justamente con esta tecnología de Instant VM Recovery en un ambiente aislado dentro de su motor de virtualización, para poder acceder a esas máquinas ejecutándose desde el repositorio backup y poder utilizarlas, ¿sí? Y tenemos APIs de almacenamientos universales, ¿sí? Somos agnósticos al hardware, pero tenemos integraciones con distintos vendors. En el caso del día de hoy vamos a conversar la integración que tenemos con Exagrid, ¿sí? Así que a modo introductorio queríamos primero comentar estas palabras para luego empezar a conversar ya propiamente de lo que nos convoca hoy, que es el Instant VM Recovery. ¿Y qué es el Instant VM Recovery? ¿Sí? En el día de hoy lo que nos encontramos es que los RTOs, que son los tiempos objetivos de recuperación, ¿sí? Eh, están solicitándose, perdón, hacerlos en minutos, ¿sí? No existe más esa tolerancia de decir el tiempo que yo demoro en recuperar una o más máquinas virtuales, sean, no sé, 4, 6, 8, 10 horas, ¿sí? Los tiempos que estamos manejando en el mercado tienden a ser a minutos. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer con BIM al respecto? ¿Sí? Podemos, cualquier carga de backup de todo lo que nosotros conversamos en el slide anterior, ¿sí? Todos esos hipervisores, todas esas nubes públicas, todas esas agentes físicos, tenemos la potestad ya con BIM de poder hacer una recuperación instantánea hacia vSphere, hacia Hyper-V, ¿sí? Repito, cualquier carga de backup que nosotros tomemos, puede ser un agente, una estación de trabajo, una máquina virtual en Hyper-V, en Acropolis, podemos hacer una recuperación directa hacia estos dos hipervisores, ¿sí? Y puntualmente, ¿qué es el Instant VM Recovery? Es poder disponibilizar hacia nuestro hipervisor el repositorio de backup que nosotros tenemos, en este caso, por ejemplo, un Exagrid, ¿sí? Y directamente desde el Exagrid prender nuestras máquinas virtuales, ¿sí? Ejecutando los datos directamente desde nuestro repositorio, de esa manera evitando tener que hacer esa copia, que es lo que genera esa demora en los tiempos de recuperación, ¿sí? Por supuesto tenemos también opciones de hacer recuperaciones directas hacia nubes públicas y demás, ¿sí? Pero en el día de hoy nos queremos basar justamente en esta recuperación interna en VMware, que entendemos es el hipervisor más masivo que tenemos en el mercado. Basándonos en esta tecnología de Instant VM Recovery, que es lo que figura en la parte de abajo del slide con ese vPower, que así lo patenta y lo tiene manejado a nivel marketing BIM, ¿qué otras cosas podemos hacer, sí? Más allá de poder hacer esta recuperación ante una pérdida o un desastre en menos de 10, 15 minutos, recuperar todo nuestro parque de máquinas virtuales, como les dijimos, podemos utilizar algo que se llama Data Labs, ¿sí? Esos Data Labs es
con esta tecnología de Instant VM Recovery, poder prender máquinas virtuales en un ambiente aislado. Por eso ven ese switch que es un switch virtual, ¿sí? Un switch estándar, ¿sí? No es un switch distribuido, sino que es un switch estándar que no tiene conectividad al mundo productivo, ¿sí? Si se fijan, no está conectado o vinculado hacia el SXI o hacia el Hyper-V, ¿sí? Y en ese ambiente aislado y controlado que se hace mediante un proxy appliance, que es simplemente una máquina Linux que hace a las veces de router y de firewall, ¿sí? Lo que hace es enmascarar y hacer un NAT, ¿sí? Enmascara esas máquinas virtuales y que nosotros podamos disponibilizarlas, ¿sí? Evitando de esa manera una duplicidad de nombre o una duplicidad de direccionamiento IP, ¿sí? ¿Y qué podemos hacer con BIM? Dejar estas tareas calendarizadas y hacer pruebas de restauración, ¿sí? Tener esa tranquilidad, más allá de que podamos recuperar nuestras máquinas en menos de 10, 15 minutos, tener la certeza de que cuando nosotros necesitemos hacer una de esas recuperaciones, esa recuperación va a funcionar, que los datos están consistentes, ¿sí? ¿Y qué más hace BIM al respecto, más allá de generar este ambiente aislado y prender las máquinas? Que les hace determinados testeos automáticos, ¿sí? Que son los que figuran arriba a la derecha, ¿sí? Y hace tres tipos de testeos, ¿sí? El primero es una consulta a las VMware Tools, que se llama un Herbit, ¿sí? Hace una consulta a nivel de capa de hipervisor y si ese Herbit de la máquina virtual responde, lo primero que ya sabemos es que la máquina virtual está encendida y que el sistema operativo está corriendo, ¿sí? El segundo testeo que hace es un testeo de ping, una consulta ISMP, ¿sí? A la primer placa de red que tenga configurada cada máquina virtual, ¿sí? Si nosotros recibimos respuesta de ese ISMP, no solo que sabemos que la máquina virtual ya está encendida, sino que sabemos que a nivel conectividad de red también tenemos una configuración saludable, ¿sí? Y por último, hace un tercer testeo, ¿sí? Que es un testeo a nivel aplicación, ¿sí? ¿Qué es lo que hace BIM en este aspecto? Es que hace una consulta del tipo Telnet, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de un SQL Server, ¿sí? Hace una consulta al Telnet 1433, que es el puerto de un SQL Server, ¿sí? Y si ese SQL responde a esa consulta de ese Telnet, sabemos también que la aplicación está funcionando, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer previo a que BIM genere un reporte de cómo salió toda esta tarea? ¿Sí? Es que BIM nos permite, mediante scriptings, poder hacer consultas a las máquinas virtuales, ¿sí? Si nosotros no nos quedamos tranquilos sabiendo de que ese SQL Server ya esté corriendo, lo que podemos hacer con estos scriptings, por ejemplo, es hacer una consulta a la base de datos, ¿sí? Y que de esa manera tener tranquilidad de que la consistencia de la base de datos es la correcta, ¿sí? Todo esto, repito, calendarizado, automatizado y ustedes no deben de hacer absolutamente nada, ¿sí? Así que de parte mía entiendo que esto era lo que yo le quería mostrar y ahora entiendo que le cedo el paso a Rodrigo para que pueda hablar referido a todo lo que es Hexagrid. Perfecto. Gracias, Javier. A ver, les cuento un poco, y ahí, Nico, si me das paso a la siguiente lámina. Comentar rápidamente quién es Hexagrid. Esto es más que nada rápido y después abocarnos directamente a lo que tiene que ver más con la parte técnica. Pero a nivel de compañía, y como decía Grecia, nosotros somos, tal vez, estamos siendo conocidos realmente hoy día en la región. Hexagrid a nivel mundial es una empresa que tiene ya más de 15 años. Es una empresa que sus headquarters, sus oficinas centrales están en Estados Unidos, están en Boston, y es una compañía que se dedica 100% a lo que es almacenamiento para backup. Si bien nosotros tenemos distintos nodos y modelos en base a volumetrías y ciertos temas de performance, la verdad que la solución es una y eso hace de que nosotros tengamos una solución que, que ha ido evolucionando, que se van agregando constantemente ciertas mejoras que tienen que ver y que una de ellas la vamos a revisar, que tiene que ver con el tema de seguridad y cómo desde el lado de la solución de almacenamiento para backup ayudamos a todo lo que tiene que ver con la protección o la recuperación desde el tema de ransomware. Eh, pero es una compañía que está 100% focalizada y eso es importante porque finalmente esto es lo único que hacemos y por ende lo hacemos muy bien. Eh, pero así también, otro de los que nosotros nos gusta comentar mucho, tiene que ver con que más allá de que la solución funcione y que la tecnología sea una muy buena tecnología, también lo acompañamos
de ciertos servicios, como lo son el soporte técnico y servicios de acompañamiento, que finalmente hacen de que la solución, cuando hablamos del Net Promoter Score, que es una métrica que mide la experiencia usuaria, tengamos un muy buen nivel o muy buen score, porque finalmente el cliente que hoy día tiene Exagrid en general habla muy bien de Exagrid y es nuestra mejor forma de venta. Por eso nosotros hoy día, como decía Grecia, estamos siendo conocidos a nivel regional. Nosotros llevamos cerca de 2 años, donde al principio hemos empezado a hacer todo el trabajo de empezar a que nos conozcan en base a estas mismas actividades, pero a la vez ya tenemos proyectos. Es decir, en Argentina, por ejemplo, nosotros hace 2 años más o menos que estamos ya en Argentina, Colombia, Brasil, Chile, un poco más, tal vez 2 años y medio en México, es donde empezamos antes en la región, pero la verdad que ya tenemos muchos proyectos. En Chile ya tenemos un par de clientes, en Argentina ya tenemos clientes que están adquiriendo crecimiento sobre la solución. Por ende, la solución es una solución que la verdad gusta mucho, que está ultra probada y que si lo ven funcionar se van a dar cuenta la diferencia a nivel de performance, que eso es lo principal. Ahí, Nico, si me ayudas con el próximo slide, para ya abocarnos directamente a lo que tiene que ver con la parte más técnica, eh, que tiene que ver con qué es lo que nosotros hacemos distinto. Ahí, Nico, si me ayudas para pasar al próximo slide. Aquí, perfecto. A ver, ¿qué son las cosas que nosotros hacemos o que tenemos distinto dentro de nuestra oferta? Nuestra oferta está avanzada. Si quieres ahí, Nico, dale clic a todo y yo lo comento sobre la lámina. A ver, nosotros, y que esto es un poco para reforzar lo que yo ya venía diciendo, nosotros tenemos una solución, la solución es la única solución de almacenamiento para backup en niveles, eso es lo primero, y después vamos a ver qué significa tener 2 niveles de almacenamiento dentro de cada uno de los equipos, que tiene que ver mucho con el tema de performance y acompaña muy bien lo que ya venía comentando Javier anteriormente. También lo otro que tenemos es que es una solución que crece de forma scale out. Somos una solución que crece de manera horizontal y que eso resuelve otra problemática también desde el lado de las degradaciones que sufren las soluciones de respaldo en el tiempo, de cuando es necesario empezar a mantener o poder tomar mayor cantidad de respaldo, y eso significa crecer en infraestructura, como eso en otras soluciones o en las soluciones que actualmente existen, eso provoca una degradación. En el caso nuestro es todo lo contrario y lo vamos a revisar. Y bueno, y lo otro es lo que ya comentaba, el tema de que tenemos un soporte de primer nivel y que acompaña esta tecnología. Si quieres ahí, Nico, vamos al próximo slide y ahí. Esto es lo primero que yo les quería comentar, qué es lo que hacemos distinto. Cuando yo les decía de que nosotros somos un almacenamiento en niveles, somos el único almacenamiento en niveles, es porque cuando hoy día hablamos de soluciones de almacenamiento de respaldo tradicionales, vamos a encontrar que los clientes están utilizando o almacenamientos tradicionales, almacenamientos multipropósitos, que hacen la tarea de poder mantener los respaldos. Se muestra el almacenamiento hacia el software de backup y este lo utiliza, como que fuese un repositorio cualquiera. ¿Cuál es el tema de esto? Estas soluciones, al ser almacenamiento, la verdad que no generan ningún otro proceso que solamente recibir esa escritura, son soluciones que entregan una buena performance, porque no están agregando ningún otro proceso que solamente escribir el dato que viene desde el software de backup y si es que es necesario recuperarlo, leerlo desde ahí. Y eso a nivel de performance entrega una buena performance. Pero ¿dónde está el problema de estas tecnologías? Que cuando yo hago respaldo, lo que yo requiero es mantener múltiples copias. Eso es lo que me entregan las soluciones de backup, el poder mantener múltiples puntos de restauración, múltiples puntos o versiones de ciertos datos, donde yo voy a poder volver hacia atrás y recuperarme en el tiempo que yo requiera. Y eso significa que si yo, por ejemplo, quiero tener, hablando de BIM, no sé, 10 puntos de restauración, en una solución tradicional tal vez necesite tener 10 veces esa capacidad de almacenamiento para hacerlo. Entonces, ahí es donde no es efectivo este tipo de tecnología. Si bien entregan buena performance, no son óptimos en el consumo del espacio.
Por eso aparecen las otras tendencias, las otras tecnologías actuales, que son los conocidos appliance de deduplicación, donde acá, y que son obviamente nuestra competencia, hay otros vendors que tienen varios equipos o tienen equipos a nivel de appliance de deduplicación que lo que hacen es una deduplicación en línea. Es decir, antes que el dato se termine de escribir en el repositorio, ese dato fue deduplicado, se le generaron múltiples procesos para generar esa deduplicación, como lo es el primero leerlo, después indexarlo, particionarlo, compararlo y luego de eso lo escribo. Por ende, si bien consigo una optimización en lo que es el consumo del espacio, que para eso es que aparece la deduplicación, el problema es que eso degrada la performance. Es decir, cuando yo antes en la solución de almacenamiento tradicional solo escribo de forma directa, que son muy rápidos, en este caso ya no escribo de forma directa, genero múltiples procesos. Por ende, eso hace que los respaldos se demoren cada vez más. Entonces, acá está la primera gran diferencia de Exagrid. Nosotros cuando vimos esto, lo que hicimos fue tomar lo mejor de estas dos tendencias y armarlo sobre un único producto, donde nosotros tenemos dentro de cada uno de los nodos de Exagrid, nosotros tenemos dos niveles de almacenamiento. Un landing zone o una zona o un tier de performance, que es donde nosotros recibimos los datos de forma pura, como que fuese un almacenamiento tradicional. De esa manera lo que conseguimos es tener muy buenos tiempos de respaldo. Manejamos muy ventanas de backup bastante acotadas. Y adicionalmente tenemos otro tier, que es el tier de repositorio, donde aquí ya se hace deduplicación, donde acá yo optimizo el consumo de ese espacio físico para poder mantener a nivel lógico mayor capacidad. Y en ese sentido, lo que consigo es mantener múltiples copias, múltiples versiones, múltiples puntos de restauración en un espacio mucho más reducido. ¿Cuál es la ventaja? Nosotros no hacemos una deduplicación en línea, que eso provoca una degradación en la performance, pero tampoco hacemos una deduplicación post-process, que eso significaría tener el equipo todo el tiempo ocupado en procesos internos de la máquina y no podría hacer restauraciones, por ejemplo. No, en el caso nuestro, lo que hacemos es una deduplicación en paralelo, que nosotros a esta tecnología o a esta funcionalidad, nosotros llamamos Adaptive Dedup, que esto es una tecnología patentada de Exagrid, que es una deduplicación en paralelo. Apenas yo estoy recibiendo el dato y se está escribiendo en nuestro landing zone, pasan unos segundos y yo ese dato ya lo tengo en el repositorio. Con eso lo que conseguimos es que, como no necesito mayor performance o mayor procesamiento desde el lado de la escritura del respaldo, eso lo consigo con nuestro landing zone, el procesamiento se lo entrego para hacer estas tareas de deduplicación. Y por ende podemos generar procesos de deduplicación muy intensivos hasta poder, no sé, conseguir ratios de 15, 20x de ratio de deduplicación, manteniendo entre 3 a 4 meses de respaldo en disco, por ejemplo. Es decir, a mayor cantidad de tiempo de retención, mayor va a ser o mejor va a ser el ratio de duplicación. Entonces, ahí hay una ventaja más allá que también, y ahí si quieres avanzamos al otro slide, eh, también lo que se gana con el tema de poder tener estos dos niveles de almacenamiento es justamente que si lo vemos desde el lado del software de backup, ahora por ejemplo cuando Javier hablaba de las funcionalidades de poder asegurarme de que un respaldo está consistente o poder generar ambientes de laboratorio, todo eso en el caso nuestro, cuando nosotros lo hacemos desde el landing zone, la performance es muchísimo mejor que cualquier otro tipo de almacenamiento o repositorio de respaldo. Entonces, por eso cuando hay una solución de BIM con Exagrid es muchísimo más performante que cualquier otra solución, porque finalmente Exagrid potencia esas funcionalidades que son propias de BIM, pero que se ven potenciadas por la arquitectura del el almacenamiento. Esa es una de las grandes ventajas. Otra ventaja u otra gran diferencia, cuando yo les decía que somos una solución scale out, somos una solución que crece de manera horizontal. ¿Y por qué esto es una ventaja? Cuando hoy día vemos las soluciones tradicionales, almacenamientos tradicionales, appliance de duplicación tradicionales, son equipos que en general tienen, o cuando yo lo adquiero, se coloca una controladora que tiene cierta capacidad de procesamiento, memoria, conectividad y capacidad de almacenamiento. Lo más probable es que esas tecnologías en el tiempo, si es necesario tener que mantener mayor cantidad de respaldo o necesitamos almacenar mayor cantidad de respaldo, lo más probable es que les pueda colocar bandejas o cajones de disco adicionales
para poder mantener esa mayor capacidad de almacenamiento. Pero ¿dónde se produce el problema? En la ingesta de los datos, es decir, los canales de comunicación. Como yo decía anteriormente, al tener una controladora con ciertos canales de comunicación, eso no va a crecer. Voy a crecer en almacenamiento, pero no en canales de comunicación. Por ende, la ingesta va a ser por estos mismos canales y eso va a producir un atostamiento, un cuello de botella, que lo que hace que si yo antes, por ejemplo, cuando se definió la solución inicialmente para respaldar, por ejemplo, 10 terabytes en 5 horas, si yo ahora necesito respaldar 20 terabytes, lo más probable es que el equipo me lo permita. El problema es que ya no va a ser en las mismas 5 horas, va a ser en 10 horas o más. Entonces, ahí se produce una degradación. A mayor cantidad de datos que tenga que ir almacenando, a mayor cantidad de datos que tengo que ir respaldando, me voy a empezar a demorar cada vez más. Y si lo voy a medir en recuperación, es todavía peor. Se demora muchísimo más. Entonces, aquí es donde se produce el problema que tienen todos los clientes de o perder la inversión inicial y tener que adquirir el modelo superior, con lo que significa que pierdo la inversión inicial y aparte tengo que costear todo lo que es la migración de esos datos, pero adicionalmente, y otra forma sería, agrego nodos en paralelo. ¿Cuál es el problema de agregar nodos en paralelo o agregar equipos en paralelo, almacenamientos en paralelo, que pueden ser iguales o distintos? El problema es que entre ellos no van a conversar, se van a generar islas de almacenamiento hacia el software de backup y por ende no se va a producir una deduplicación global, que eso va a provocar que el efecto de la deduplicación que conseguía en uno de estos equipos lo empieza a perder si ese dato lo tengo que ir a guardar en otro almacenamiento. Entonces, eso nosotros lo resolvemos desde el lado también, nuevamente, desde la arquitectura de la solución. Nuestra solución crece de forma horizontal, con nodos que cada uno de los nodos trae tanto capacidad de procesamiento, memoria, conectividad y almacenamiento. Por ende, en el mismo ejercicio anterior, si yo necesito inicialmente respaldar 10 terabytes en 5 horas, consideraré el nodo o los nodos, dependiendo, porque obviamente, como yo ya decía, tenemos distintos modelos de nodos por volumetría, donde podemos definir tener un nodo con mayor capacidad o nodos más pequeños, pero que me entreguen mayor performance para mejorar las ventanas de backup. Podemos armar toda esa arquitectura porque tenemos la posibilidad de hacerlo. Nos basamos en nodos. Esta solución es modular. Por ende, si yo necesito considerar para respaldar esos 10 terabytes en 5 horas uno o dos nodos, lo haré. Si yo adicionalmente en el futuro tengo que respaldar 20 terabytes, es decir, el doble, agregaré los nodos necesarios y eso va a significar que no solo voy a poder soportar esa capacidad de almacenamiento adicional, sino que voy a hacer crecer el throughput de la solución y por ende voy a poder mantener la ventana de backup constante en el tiempo. Y esa es una garantía que nosotros entregamos en todas nuestras ofertas, que independiente del crecimiento de los datos, las ventanas de respaldo se van a mantener constantes. Esa es una garantía que nosotros entregamos. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros tengamos que agregar capacidad de almacenamiento, hacemos o agregamos también conectividad, hace crecer el throughput y la solución se demora el mismo tiempo o tal vez se demore menos, porque en el tiempo a mayor nodo que voy a agregar, va a ser mejor el throughput y va a ser menor los tiempos que me demore en respaldarlo, que esa es la otra ventaja. En nuestro caso, nosotros conseguimos lo contrario, es decir, bajar los tiempos a la vez que van creciendo la cantidad de nodos. Si quieres, ahí podemos avanzar. Otra ventaja es que cuando nosotros agregamos nodos, cada uno de nuestros nodos terminan conformando un grid, de ahí de nuestro nombre. Nosotros podemos agregar en un mismo grid hasta 32 nodos, donde todo lo que es el tier de repositorio, donde se mantienen estos datos de duplicados, se ve como un gran volumen virtualizado. Es también por eso de que la solución de alguna manera es hiperconvergente, porque conversan entre sí los nodos y hay una deduplicación global entre todos ellos. Esa es otra ventaja, que si lo vemos también en la integración con BIM, la gran ventaja de eso es que al configurar Exagrid bajo un Scale-Out Backup Repository de BIM, hacemos de que, primero, la solución queda completamente automatizada desde el primer momento. Pero por otro lado, al nosotros tener esta deduplicación global, para BIM, si ese dato se respalda desde un nodo de Exagrid o entra a otro nodo de Exagrid, va a ser indiferente. Y para nosotros también va a ser indiferente porque hay una deduplicación global. Se optimiza la solución completa. Esa es otra de las grandes ventajas en la integración que nosotros tenemos con BIM. ¿Qué otra cosa? A nivel de lo que es, y esto es como yo les decía antes, nosotros llevamos 15 años y siempre estamos sacando nuevas funcionalidades o nuevas integraciones
que lo que hacen es mejorar la solución. Y todas nuestras funcionalidades siempre vienen asociadas al firmware. Por ende, un cliente que hoy día tiene Xagrid, si mañana sacamos una funcionalidad adicional que al cliente le puede servir, perfecto, la va a ganar. No hay costos adicionales tampoco por eso. Si quieres, ahí démosle a la animación y yo lo comento. El tema de ransomware, ¿cuál es la protección? ¿O cómo vemos este tema de protección desde el lado desde el repositorio de respaldo? El problema que está pasando hoy es de que los ransomware están siendo cada vez más inteligentes en el sentido de que cuando entran o afectan a un cliente, lo que buscan es primero de ir directamente hacia la solución de respaldo. ¿Para qué? Para tratar de eliminar los respaldos, expirar los respaldos que puedan existir. ¿Para qué? Para que en el minuto que termine de encriptar ese dato en la red, no tenga el cliente de dónde poder ir a recuperarse. Esos datos, cuando él los vaya a buscar en un repositorio tradicional, ya no van a existir, porque el ransomware lo primero que hizo fue eliminar esos datos. Entonces, ante esa situación, es que nosotros lo que sacamos, y que esto se liberó en la versión de firmware, la última versión de firmware que se liberó en septiembre del año anterior, es un concepto que nosotros llamamos Retention Time Lock. El Retention Time Lock lo que hace es, primero, es que si se da una situación como esta, de que el ransomware trate de tomar control del software de backup, nosotros lo que generamos es una inmutabilidad en el repositorio de respaldo a nivel de hardware. Y esto es importante porque si bien el software también, y en este caso BIM también tiene funcionalidad asociada a este tema de protección a nivel de ransomware, en el caso nuestro es a nivel de hardware. ¿Qué significa? Si el ransomware toma control o trata de hacer ciertas acciones sobre BIM y BIM fue vulnerado, en el caso de Xagrid va a ser independiente. Esta protección es directamente a nivel de hardware, es decir, la inmutabilidad se va a mantener. Y por ende, cuando nosotros activamos el Retention Time Lock, que es un parámetro que se puede configurar entre 1 a 30 días, lo que estamos haciendo es generar una inmutabilidad por esa cantidad de tiempo. Si el ransomware le dice al software de backup que elimine los datos, nosotros vamos a recibir esa instrucción, le vamos a responder al software de backup, en este caso a BIM, que lo efectuamos, pero la verdad que esa tarea va a estar demorada, la vamos a tener retardada, no la vamos a efectuar mientras no se cumpla este tiempo. Con eso, si en el caso de BIM, por ejemplo, BIM tiene funcionalidad hoy día a nivel de BIM One, donde puede monitorear actividades que no sean o que son propias a lo mejor de una acción de ransomware, se va a dar cuenta el operador, va a darse cuenta de que se están produciendo tareas que no son de administración rutinaria, va a ir al Exagrid, lo va a poner en un modo de recuperación y los datos los va a poder recuperar directamente desde ahí, porque los datos se van a mantener. Entonces, con eso yo tengo un nivel de protección adicional si es que me afecta un ransomware. Por otro lado, ahí si quieres, avánzalo, Nico. Otra de las situaciones que se puede dar es qué pasa si es que yo estoy tomando datos o el ransomware encriptó datos y me los tengo que llevar o se llevó el software de backup esos datos al repositorio. Para nosotros, un job de backup se transforma en un objeto a nivel del repositorio que es único, que aparte que está deduplicado y que es inmutable. Por ende, si en algún minuto ese dato que estaba encriptado se fue al repositorio de backup, en este caso al Exagrid, nosotros ese dato va a ser un objeto que es inmutable. Por ende, no me va a alterar los respaldos anteriores u otros respaldos que puedan estar en el repositorio. Por ende, en ese sentido también, independiente, si yo, por ejemplo, tengo configurado un retention time block de 15 días y me llevé un dato que estaba encriptado, voy a poder ir y revisar si puedo buscar versiones anteriores y buscar una versión que esté limpia. Dependiendo cuando me haya dado cuenta, voy a poder ir, buscar ese dato y traerme una versión limpia y recuperarme también desde ahí. Es decir, con eso lo que buscamos es tener protecciones adicionales. Yo siempre digo esto, o sea, la protección a nivel de ransomware desde el software de backup es para recuperarnos. Igualmente hoy día existen ciertas, y nosotros lo tenemos en Roadmap, así como en BIM existe hoy día a nivel de BIM One esta posibilidad de estar monitoreando ciertas actividades que no sean de administración y puedan significar que hay un ransomware, en nuestro caso también eso va a estar en Roadmap, pero nosotros no buscamos ser una solución de seguridad, lo que estamos haciendo es
darle la posibilidad de que se recuperen a nivel si es que un ransomware los atacó. Entonces, y eso no tiene costo, eso es lo otro importante. Acá esta funcionalidad no tiene costo, es solamente el costo es entre un 5 a un 10% de capacidad adicional que tengo que provisionar en el repositorio, pero con eso ya tengo toda la funcionalidad, no tengo que disponibilizar almacenamientos en paralelo ni nada de eso. Si bien la solución de Xagrid tiene capacidades también de réplica, si se quieren armar ambientes de disaster recover, la verdad que para lo que es el tema de ransomware no lo necesito. Nosotros con esto ya generamos un nivel de protección a nivel de ransomware. Adicionalmente, la otra ventaja con BIM es que nosotros el data mover, que es parte de la arquitectura de BIM, ya vive dentro de cada uno de los nodos de Xagrid. Eso hace de que la solución sea mucho más performante y mucho más rápida a nivel de hacer respaldo y restauraciones, pero a la vez mucho más segura, porque finalmente yo disponibilizo el almacenamiento a nivel de un servicio, se lo muestro a nivel de un servicio a BIM. Con eso yo también ya no le estoy mostrando directamente un volumen por la red. Y por otro lado, en el caso nuestro, al tener dos niveles de almacenamiento dentro del mismo equipo, nosotros producimos un ERGA que es efectivo. Existe un ERGA entre las dos tiers de almacenamiento. Entonces, eso también me da un mayor nivel de seguridad para el tema de ransomware. Así que eso, yo no sé ahí, creo que era hasta acá lo que me tocaba a mí, Nico. ¿Estoy bien? Si hay algo, sigo hablando, yo no tengo problema, No, pero creo que estamos perfectos. Hasta acá era la parte de Xagrid. perfecto, Así perfecto, que ahí estamos. Cualquier duda me quedo por acá. ahora nos vamos a poner moviditos. Dale. Primero que todo, espero que estén todos despiertos y contentos, así que vamos con las preguntas. Yo quiero saber que cualquiera que esté conectado, si tiene alguna pregunta, se anime, abra el micrófono y consulte. No vamos a cobrar hoy por las consultas. O también por el chat si les da vergüenza hablar, no hay problema. Eso iba a decir, en dado caso que no puedan hablar o tengan problemas con su micrófono, pueden escribir las preguntas en el chat. Atentos, podemos hacerlas. Vale, les recordamos también que para todos los que estuvieron aguantándonos con el webinar desde que arrancamos, va a haber un sorteo súper interesante para el final de la presentación, así que aguanten que vale la pena. Veo una mano levantada del señor Jorge Casanova, por favor, dispare nomás. Mientras se animan, hago un comentario. Ahí viene Jorge, ya va a escribir por el texto. Les comento que si bien estamos viendo la integración de BIM y Exagrid, ambas soluciones se pueden ver también de forma independiente y los expertos de 4i los pueden ayudar. Así que a una pregunta que me hacen siempre, si compro un Exagrid, ¿tengo que tener BIM? No. Exagrid también se integra con muchas soluciones de backup y se puede acoplar. Correcto. Ambas son agnósticas, si bien entre ellas generan un valor agregado muy bueno. Se puede tener BIM y utilizar otro tipo de almacenamiento como repositorio, se puede tener Exagrid y utilizar otra herramienta de backup, pero la realidad es que es como la mejor combinación de ambos, digamos, mundos, de lo que es guardado y de lo que es respaldo. Perfecto. Ahí, Acá, Nico, te voy leyendo las preguntas, si gustas. Primero, dale. nos pregunta, bueno, vamos con Jorge que intentó conversar. Me dice, no me ha quedado claro los componentes de software que tiene Exagrid. Me refiero a la gestión de documental. Ok, a Ahí, ver. Rodrigo. Sí, Rodri, que lo tiene más claro el tema de gestión. A ver, en el caso a nivel de software, si bien nosotros, y yo lo mencionaba, nosotros no requerimos software adicionales más que nosotros nos integramos sobre una solución de respaldo. Es decir, necesitamos para poder trabajar de que exista algún software de backup. En este caso, por ende, es lo que decía Nico, somos agnósticos, con BIM tenemos una integración muchísimo mayor que con el resto, pero no necesitamos de ningún software. Las funcionalidades y las integraciones tienen que ver propiamente tal con cada uno de estos software de backup y son integraciones, no sé, no necesitamos software adicional, son propias del Xagrid en su integración, no sé, por decir algo, en el caso de BIM, nosotros tenemos el data mover ya inserto dentro de nuestro equipo, por ende cuando se configura BIM y lo asociamos dentro de la misma red de trabajo, los equipos de Xagrid funcionan en el nivel de red, por ende los vamos a ver y ya queda configurado, no necesito nada más. En el caso de otras soluciones, lo monto a nivel de un volumen vía NFS o sí,
o OST, si es que estuviéramos hablando de las soluciones de otro vendor, pero la verdad que no necesitamos software adicional. Acá toda la inteligencia es propia y está dentro del equipo. El movimiento de los datos entre un tier y otro también es interno dentro del equipo. No necesitan ustedes hacer nada, el software de backup lo va a ver y lo va a utilizar de forma directa. No es súper sencillo, la verdad que es súper sencillo. No necesitamos hacer grandes configuraciones tampoco a nivel de los software de backup. Uh-huh. Buenísimo. No sé si con Gracias, eso Gracias, Rodri. Rodrigo. he Pasamos, dejado. pasamos a la siguiente. Ah, Ahora vamos a ir en orden del chat. Álvaro así Miranda es. pregunta, ¿podrían mencionar algo que me haga elegir Exagrid ante HP StoreOne? La respuesta es sí, podemos mencionar muchas cosas. La principal, y acá me voy a adentrar un poco en el terreno de Rodri, habiendo trabajado con ambas soluciones y con otras soluciones del mercado, lo que es storage de archiving, lo principal es lo que comentó Rodrigo sobre el landing zone y el retention zone. ¿Por qué? ¿Cómo funciona un StoreOne? Básicamente tiene dos modelos para trabajar con cualquier software de backup. El primero y más conocido es BTL y el otro es Catalyst Storage. BTL básicamente se le presenta una determinada cantidad de teras y le hace creer al software de backup que es una cinta. El Catalyst Storage lo que hace es le presenta un repositorio a través de la red o a través de FC, y a partir de que se le empieza a poblar de datos, es decir, a partir de que el StoreOne se empieza a hacer la ingesta, lo que hace el StoreOne es comprimir y deduplicar en línea y luego lo escribe, ¿ok? A diferencia del Exagrid, lo que sucede en estas cajas Exagrid, que es lo más interesante, es que el dato cuando llega cae en una zona puntual llamada landing zone, donde el backup queda así, es decir, el backup queda tal cual fue tomado. ¿Esto en qué te beneficia, Álvaro? En que en el momento que vos necesitas hacer un restore o un instant bien recovery o recuperarte ante alguna emergencia, no tenés que rehidratar esa información de duplicada, sino que está lista para ser restaurada, e incluso con BIM podés correr el instant bien recovery desde el landing zone, haciendo que vos puedas recuperar tus máquinas virtuales en cuestión de minutos y con 5 o 6 clics. Ese sería como el mayor, digamos, de los diferenciadores contra un StoreOne. Y el segundo es cómo escala. La solución de StoreOne se escala como un storage tradicional. Simplemente compras un StoreOne que viene en las controladoras y el primer cajón de discos, y luego vas agregando cajones de discos que entre comillas son lo que llamamos cajones bobos. No tienen, digamos, controladora, no tienen inteligencia, es simplemente una extensión del almacenamiento. Mientras que en un Exagrid, al agregar otro Exagrid, lo que agregas aparte de ese almacenamiento es más capacidad de procesamiento, más memoria y más networking. Con lo cual no solamente aumentas tu capacidad de guardar backups, sino que también aumentas tu velocidad de ingesta de datos. Y por ende aumentas, o mejor dicho, disminuís los tiempos que vos vas a tardar en hacer tus backups y en hacer tus restores. ¿Ok? Seguimos. Víctor Castro pregunta, ¿BIM se instala solamente en sistema operativo Microsoft Windows? De ser así, ¿la seguridad no se ve comprometida? La realidad es que BIM, si bien se instala en Microsoft Windows, el servidor de BIM como tal, es una aplicación que en las últimas versiones admite ambientes semi-híbridos, en los cuales vos podés, por ejemplo, instalar tu servidor de BIM, que va a ser, digamos, el cerebro que va a orquestar todo, pero puedes instalar roles en Linux, como por ejemplo instalar proxies o instalar repositorios y hacerlos inmutables. Más allá de eso, también existe una guía de hardening para BIM en la cual están todas las buenas prácticas para dejar aislado ese servidor Windows que vos tenés con BIM para que no sea susceptible a un ataque de ransomware. Siguiente, Jorge Casanova, ya hemos respondido a esa pregunta que fue la primera. JM Allende pregunta si existe alguna demo de BIM en terreno. La respuesta es, pero por supuesto. Simplemente te contactás con majo@4i.com y vamos a hacer una demo en tu infraestructura para que veas cómo funciona, y lo podemos dejar andando por 30 días para que tengas la experiencia completa de cómo es BIM, cómo es BIM One, que es la suite de monitoreo y reportería, y cómo eso le da valor agregado a tu infraestructura. Álvaro pregunta, ¿lo otro recomendado para backup primario solo como para duplication appliance? Es una muy buena pregunta. Si hablamos de una solución que no sea StoreOne, es un deduplication appliance. Si hablamos, perdón, de Exagrid. Si hablamos de Exagrid, en realidad cumple con los dos. ¿Por qué?
Porque la caja, al estar dividida en landing zone y en retention zone, por un lado tenés tu backup primario, que está siempre hidratado y disponible para ser, digamos, recuperado en minutos, y por otro lado tenés esa zona de retención a largo plazo donde vos podés mantener tu histórico de backup y hacerlos inmutables con la retención que necesiten, ya sea por un tema, digamos, de empresa, auditoría interna, o si están, digamos, normados por alguna empresa externa, como pudiese ser, por ejemplo, un banco que te exige, la CMF acá en Chile, o la Superintendencia, o el Banco Central en Argentina, te exige tener una cantidad de tiempo de históricos. Mauricio B pregunta, ¿BIM se puede instalar en Linux o trabaja en Windows? Bueno, eso respondimos recién. Se instala en Windows principalmente el BIM Server, pero se pueden instalar roles en Linux y se puede hacer el hardening para dejarlo aislado de cualquier ataque. Si el equipo detecta el dato, pregunta Alexis Aray, si ya el ransomware afectó al equipo a respaldar, ¿detecta que el dato está encriptado o respalda el dato dañado? Esa parte me llamó la atención. Es una buena pregunta. Como BIM o Exagrid no son, digamos, software o hardware que sea dedicado para entender un ransomware, el dato se lo va a llevar encriptado. Lo que va a suceder es que ese dato encriptado no se va a expandir o no va a infectar el resto de la información porque cada backup lo toma como un punto inmutable. Entonces, si hoy, por ejemplo, o mejor dicho, ayer, me atacó un ransomware, yo saqué un respaldo a la noche y ese respaldo cayó en el Exagrid, ¿ese último respaldo está encriptado? Sí, pero el resto de los respaldos hacia atrás están totalmente a salvo, están disponibles para ser utilizados y son inmutables. E inclusive, como comentó Rodri, con el time lock del retention zone, se potencia que ese, digamos, es todo ese tiempo que va a estar ese respaldo en ese retention zone siga inmutable hasta que se cumpla con esa política y se expire el tiempo que tiene que estar bloqueado ese respaldo. JM Salgado, puede que lo Un segundo, mencionaron. Nico, perdón que te interrumpa, ahí tengo algo más por decir del lado de BIM, ¿sí? Sí, por Lo favor. que, lo que BIM permite hacer, en el hipotético caso de que ustedes hayan respaldado algo que ya está encriptado, ¿sí? Basado justamente en este Data Labs, ¿sí? Tiene una funcionalidad que se llama Staged Restore, ¿sí? Lo que se puede hacer en ese Staged Restore es que esa máquina se disponibiliza, ¿sí? En este ambiente aislado sin red, y lo que permite hacer BIM mediante conectores a nivel hipervisor es poder cargarle firmas del antivirus que ustedes tengan en la compañía y poder hacer un escaneo y una resolución, ¿sí? Asociado con la herramienta de seguridad que ustedes tengan para poder limpiar ese backup y luego poder hacer la recuperación finalmente con el respaldo ya limpio, ¿sí? En el caso de que se pueda limpiar eso mediante un antivirus. Buen dato, es verdad. Eso es una capa extra que se puede hacer con BIM y los Sure Replica, los Sure Lab y los Data Labs. Pregunta JM Salgado. Puede que lo mencionaron y no estuve atento. Mal ahí, JM Salgado, ¿eh? ¿Respaldo multicloud soporta? ¿Se centraliza en la nube, on-premise o híbrido? Bueno, ahí le doy la palabra a Javi, que él la tiene muy muy clara con el tema de cómo hacer respaldos multicloud. Sí, ahí la solución, ustedes desde la misma consola pueden respaldar máquinas on-premise, podemos utilizar repositorios en nube, ¿sí? Podemos copiar backups hacia, no sé, un Blob Storage, un S3 compatible, la nube de IBM, la nube de Google Cloud, ¿sí? También podemos respaldar esas máquinas, ¿sí? Recuerden que como esos proveedores de nube pública no dan acceso al hipervisor, por el momento se tiene que seguir instalando un agente en cada máquina virtual que tengan en esa nube. Por supuesto, lo pueden respaldar directo en esa nube. Vamos a suponer Azure o vamos a suponer Amazon. Pueden tener ustedes desplegado un BIM server en cualquiera de esas dos nubes, utilizar repositorios también en esas dos nubes y llevar adelante eso. Y por supuesto también, como les dije, el modelo híbrido y hacia donde apunta la buena práctica de tener dos copias en un medio distinto, es que si están en sus premisas puedan apoyarse en la nube pública y usar esos repositorios para sacar copias de backups o mover backups muy antiguos, esa data fría que ocupa mucho espacio en el data center de todos ustedes y que es muy cara, ¿sí? Poder aprovechar mejor el espacio y poder mover esos fulls históricos de que tienen retenciones, no sé, 3, 5, 7, 10 años y subirlos a la nube y de esa manera ser más eficientes
uso de los repositorios on-premise. Perfecto, excelente. Jorge Casanova pregunta, estoy pensando en la migración de un file server Windows, carpetas compartidas, hacia Exagrid. ¿Es posible? Para ganar las capas tile y la de duplicación. Es una buena pregunta. Mi respuesta tal vez no le guste a Rodri, así que le doy la palabra a Rodri para que él dé la respuesta del lado de la marca con la camiseta puesta. Sí, no, a ver, y es una buena pregunta porque, ¿qué pasa? La solución de Exagrid es una solución pensada como almacenamiento para respaldo, sobre todo por esto de los dos tiers. ¿Por qué lo digo? Si está pensando en un tema de migración o colocar un file server, porque finalmente se pudiese mostrar como una NAS, ¿cuál es el tema? Que al tener dos tiers y al ser esto el movimiento, en algún minuto tú igual vas a tener una copia en tu landing zone y vas a tener copias en el repositorio, en algún minuto vas a duplicar datos, es decir, si lo ves como file server, es decir, no, a lo mejor no va a ser tan óptimo a nivel de lo que sería el consumo de ese espacio, y por otro lado es porque si bien lo podemos mostrar a nivel de una NAS hacia el software de backup por su forma de integrarse, la verdad que nosotros no tenemos dentro del equipo, no sé, un manejo de credenciales o temas de cuota, que en general es lo que hace un file server tradicional. En nuestro caso no está pensado de esa manera. ¿Se pudiese usar? Sí, tal vez lo más efectivo y tal vez no. Esa es mi respuesta. O sea, lo veo así. No creo que sea lo más efectivo, siendo bien sincero. No sé, ahí Bueno, Nico, si quieres hacer algún comentario, no. completamente Mi, bien. mi respuesta venía por ese lado, que efectivamente un Exagrid se puede poner como un SMB, pero es como comprarse un Ferrari para ir a comprar tomate a la feria. Sí, Así puede que ser. Sí, sí, tal cual. sí. Bien, siguiente pregunta de Víctor Castro. ¿Exagrid puede trabajar con distintos proveedores de backup a la vez? Pensando que un cliente puede tener una variedad de proveedores de backup en su infraestructura. La respuesta es, por suerte sí, Exagrid, si no es el único, es el primero de dos que tienen la capacidad de generar, entre comillas, una segmentación interna en la caja y que te permite presentar esos, vamos a llamarle shares o esos pequeños compartimientos que se crean para guardar el backup y uno puede presentar un share a un BIM y un share a otro proveedor de backup sin ningún problema. Eso es algo interesante para los que somos como 4i proveedores de servicio para distintos clientes. Entonces no necesito tener varias cajas para distintos clientes, sino tal vez con una sola caja grande puedo darle el servicio a distintos clientes con distintas infraestructuras de backup. Sí, Matías, ahí te agrego algo más de que el mismo hecho de que podamos hacer esta segmentación, como yo dije en algún minuto, nosotros tenemos la posibilidad de hacer réplica y esa réplica también podría venir segmentada. Puede ser de que tú tengas, no sé, múltiples cargas de trabajo y algunas necesites protegerlas en un segundo sitio, otras no, y es flexible en todo eso. Toda esa configuración se puede armar de acuerdo a cuál sea el requerimiento que ustedes tengan. Ujú. súper. Matías Campo pregunta, ¿por cuánto tiempo barra capacidad se mantiene el dato en el landing zone antes de ser bajado a la zona de almacenamiento? Ahí Rodri tiene el dato puntual. Si quiere A tomar la ver, posta de la pregunta. sí, en general depende un poco de las políticas, pero en general es tu última copia, tu último respaldo se va a mantener en Landington. En el caso de BIM, por ejemplo, lo que nosotros más trabajamos es que cuando se generan respaldos full incremental, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es mantener una semana completa. Eso no quiere decir, y eso para que quede bien claro, no quiere decir que el que tengamos esa semana completa en Landington, ese dato no está en el repositorio. Eso ya está en el repositorio igualmente, pero la última semana tú la mantienes en el landing zone como una data de recuperación mucho más rápida. Pero en general ese es el tiempo. Se puede manejar, pero en general es así. Es o tu último stream de backup o tu última semana de backup. ¿Por qué? Porque obviamente esto tiene que ver también con los sizing. Si queremos mantener mucho más tiempo el landing zone, nos va a significar colocar almacenamientos mucho más grandes. No sé si tiene mucho sentido. Lo podemos revisar, eso es parte siempre de las arquitecturas que se van armando de acuerdo a los requerimientos de los clientes. Ujú. Y ahí yo lo que agrego para que tengan en cuenta es que si bien el Exagrid viene con una capacidad nominal, que dependiendo del modelo va a ser esa capacidad, tiene
para ponerlo en un término simple, tiene una programación interna que te permite que esa capa del landing zone o de retention zone sean flexibles y se muevan también en base a la necesidad. Con lo cual, no es que sí o sí vas a tener un porcentaje fijo de una y un porcentaje fijo de la otra, como por ejemplo 50% de landing y 50% de retention zone, sino que eso se puede ir moviendo en base a la necesidad. Seguimos con las preguntas. Hay varios agradecimientos por las respuestas. Álvaro Miranda pregunta, ¿se recomendaría usar Exagrid en un Scale-out repository? La respuesta es sí, se recomienda usar dependiendo del caso. Como bien decía Rodrigo, en principio Exagrid tiene la capacidad de hacer scale-out, es decir, de crecer en horizontal y de poder agregar nodos en paralelo y formar un grid, pero al mismo tiempo también se puede hacer en el scale-out backup repository de Vim sin ningún problema. Otra pregunta de Álvaro, dice, ¿lo otro vendría bien para respaldar backup usando GFS? Sí, ahí Rodri, que tal vez, o Javi con el tema de GFS me puedan ayudar. ¿Cómo Sí, sería la mejor manera? sí, ahí yo doy la parte de BIM, si querés, Rodri, después tirá cómo manejar las dos zonas dentro del Exagrid. Pero efectivamente con BIM lo que ustedes van a poder hacer es generar tareas de backups y, por supuesto, generar esas copias de backups a nivel larga retención, ¿sí? Van a poder, como les dije, hacer copias o hacer moves de esos backups, por supuesto, también basados en el Exagrid, ¿sí? Lo que recomendamos nuevamente es utilizar cada vez más nube pública, ¿sí? Eh, por supuesto, en el Exagrid ustedes van a poder tener esas dos capas de tier que venimos conversando, pero no encontramos y no hace mucho sentido tener, no sé, esos 7, 10 años de restauración hacia atrás que necesitamos en nuestras premisas, ¿sí? Empecemos a mejor utilizar nuestro dinero y apalancarnos de esa manera. Ahora no sé, vos, Rodri, si querés dejar ahí el comentario de tu parte desde el Exagrid. Para nosotros es transparente en ese sentido, o sea, más que nada ahí nosotros nos mostramos hacia lo que es BIM y BIM no utiliza, así que la verdad que para nosotros es transparente en ese sentido el tema de utilizar backup en el sentido de GPS. Si BIM lo puede hacer y nosotros mostrarnos, porque recuerden, nosotros trabajamos hacia BIM en este caso. No debiera ser un problema, o sea, no debiéramos tener ningún problema. Si quieres ahí, Nico, contesto la que viene, que dice qué tipo de almacenamiento usa cada capa. La verdad que la división o la diferencia entre un tier y otro es a nivel lógico dentro del mismo equipo. La configuración de los discos es la misma, la tecnología de los discos es la misma. Es decir, esto tiene que ver más con un tema de inteligencia del equipo, de cómo muestra un tier y otro. ¿Ya? Pero la tecnología de disco es la misma. No, acá no, nosotros, por ejemplo, no utilizamos discos de estado sólido, no los necesitamos, porque la verdad que nosotros desde el lado de la arquitectura del equipo es que nosotros entregamos la capacidad de tener más performance desde el lado de respaldo. Eh, Así que eso, ahí creo que después viene una pregunta para el tema de BIM. Dice, no sé, ahí Nico, ¿quieres que la lea o la lees tú directamente? No, no, la leo, voy a leer la pregunta anterior para el resto por si no la leyó, que es la que acabas de contestar, que es de Matías Campo. Dice, ¿qué tipo de almacenamiento usa cada capa? Por el lado de Javi, ahora vamos a tirar la super pregunta de lo que es cloud. Jorge Casanova pregunta, para BIM Backup and Replication, tengo un servicio en Azure de APIs, 4 ambientes con la aplicación y su balanceo, y un ambiente con MySQL. ¿Puedo usar su producto en Azure para backup y replicar a otra región? Jorge, excelente pregunta y la respuesta es que sí y que no. Lo que sí vas a poder usar es el producto de BIM que está disponible en el marketplace de Azure para poder hacer respaldo de esas máquinas virtuales. No vas a poder hacer réplica porque Azure no te da acceso al hipervisor y el target de una réplica siempre es un hipervisor, ¿sí? Así que ahí vas a tener que basarte en la georreplicación que da el propio Microsoft, ¿sí? Pero BIM y ningún otro producto de respaldo en nube pública tienen la potestad de hacer esa réplica. Vale, vale, muchas gracias Javi. Vamos a hacer ahora la demo
Así que si quieren dejar otras preguntas en el chat, las podemos responder después por privado o por correo, o pueden contactar directamente a majo@4i.com y podemos hacer una reunión, hacer alguna demo como habían pedido en terreno para que vean bien la aplicación y contestar las dudas puntuales que tengan cada una. Así que les voy a comentar cómo está armado el ambiente de demostración. Eso es bien rapidito. Tenemos un servidor ESX con un storage por detrás por FC que está albergando una máquina virtual. Eso está con un vCenter y un servidor de Vim. Ese servidor toma backup de esa máquina virtual desde hace más o menos una semana. Tengo varios puntos de restauración y eso significa que tengo puntos de restauración en el landing zone y en el retention zone del Exagrid con el data mover. Lo que vamos a emular, obviamente por razones de seguridad, no vamos a infectar la máquina con un ransomware, pero la vamos a borrar del vCenter, la vamos a eliminar incluso del disco. Vamos a dejar esa máquina completamente afuera. Y una vez que tengamos eso hecho, lo que vamos a hacer es generar desde el landing zone un Instant VM Recovery, que es la tecnología que nos comentó Javi hace un ratito, que lo que nos permite es levantar la máquina desde el repositorio de backup. Y una vez que yo tenga generado ese Instant VM Recovery, lo que voy a hacer es, la voy a encender de vuelta en mi ambiente de vSphere o de VMware, ¿ok? Así que les voy a pedir disculpas, voy a dejar de compartir un segundito la pantalla para poder compartir el laboratorio. Si quieren, ahí de mientras pueden Grecia o Majo recordar el tema de sorteo, si hay alguna otra pregunta. De hecho, ay, ya no vemos tu pantalla, Nico. El sorteo, el slide estaba justo después del laboratorio, pero si quieres lo decimos de una vez. Nosotros, a todos los clientes finales que están conectados en este momento, vamos a hacer un sorteo al final, no al final de hoy, sino días posteriores, que va a ser público, y estaremos sorteando una Nintendo Switch. Así que la idea es que por favor estén hasta el final de la actividad, presten atención cómo es la demo, y además hay otra sorpresa. Aquellos clientes que estén interesados en hacer una demo en sus ambientes, con el apoyo de 4i, por supuesto, va a haber una actividad especial el día de la demo. Así que aprovechen, escríbanle a Majo, @4i, y ella les va a coordinar todo. Así que no solamente quédense limitados a las promos de la Nintendo Switch, también tenemos algo especial para las demos. Nico. Excelente. Ahí me avisan, por favor. Esta conferencia comenzará a grabarse. vCenter server. Ya lo estamos viendo, Nico. Perfecto. Como les comentaba, yo tengo dentro de un Resources Pool mis máquinas de Vim. Para este caso vamos a usar LabBKP01. Y tengo un Resources Pool llamado Lab01 donde hay una máquina virtual Windows Server que está corriendo actualmente. Voy a intentar abrir la consola. Y vamos a intentar loguearnos. Es un Windows Server hecho y derecho, sin ningún detalle. La idea es mostrar cómo funciona un Instant VM Recovery. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a apagar, emulando que esa máquina fue afectada por un ransomware o por algún problema propio de esa máquina. Esa máquina a nivel del vCenter va a quedar también apagada. Vamos a darle unos segunditos. Y una vez que esa máquina esté literalmente muerta, lo que voy a hacer es eliminarla incluyéndola del data store. Ya está apagada. Y esa máquina la voy a eliminar del disco. Entonces, en un ambiente real, lo que significaría es que yo perdí esa máquina virtual. Esa máquina no la tengo en el disco, no la tengo disponible en ningún lado más que en mis respaldos. Yo del lado de Vim tengo generado un repositorio que es el Exagrid. Como verán, tiene la el loguito de Exagrid. Esto es una integración que tiene nativa la solución de Exagrid con Vim, es decir, que hablan el mismo idioma. Y que aparte de eso, el Exagrid tiene, como bien comentaba Rodrigo, el Data Mover inserto, es decir, tiene el Data Mover dentro del Exagrid, es un rol propio de Vim. Y yo lo que tengo dentro de ese Exagrid son 9 puntos de restauración de esa máquina virtual, con lo cual yo puedo, por ejemplo, mostrarles que tengo puntos de restauración, como les comentaba, desde la semana pasada. Tengo desde el 18 de agosto.
18, 19, hasta el día de hoy 26, tengo varios puntos de restauración, incluyendo algunos que son incrementales y otros que son full. Entonces yo lo que voy a hacer, en base a que mi máquina murió, es dar un Instant Beam Recovery, que es la primera opción que me da, digamos, Beam para poder hacer un recupero rápido. En base a que yo voy a asumir que mi último punto de restauración está bien, yo puedo directamente darle Next. Le voy a decir, para el caso del laboratorio, que la voy a restaurar en una ubicación distinta. Entonces yo lo que voy a hacer, les voy a mostrar de vuelta a mi vCenter. Tengo un Resources Pool vacío que se llama Restores. Lo que voy a hacer es cambiar ese Resources Pool para fines del laboratorio. Y el resto lo voy a dejar igual porque la máquina virtual en definitiva es la misma. Incluso acá esto tiene una opción que Javi la va a poder explicar con más detalle. Si quieren hacer un poco más de deep diving, me permite hacer un escaneo de ese restore si es que fue infectado por el ransomware. Me va a dar ciertos niveles de alerta en caso de que mi último punto de restauración o el que yo haya elegido para hacer este restore esté infectado. Si yo tengo algún problema que es detectado por esto, puedo o proceder pero dejar la máquina sin red, o puedo hacer, digamos, o abortar el VM recovery para evitar que haya una reinfección de esa información. Puedo poner una razón o no, y acá yo lo que puedo hacer es decir, prender la máquina virtual y conectar la máquina a la red. Nosotros sabemos que ese punto de restauración está limpio, con lo cual directamente le doy Finish. Y esto lo que va a generar es básicamente una máquina virtual nueva que la va a montar desde mi propio Exagrid que tengo también en ese laboratorio. Es decir, el Exagrid se va a presentar como un data store, y en ese data store lo que va a suceder es que la máquina se va a generar como si fuera una máquina virtual normal y se va a aprender. Eso tiene más o menos unos segunditos, ya está publicando, es decir, ya se hizo todo, digamos, la búsqueda del archivo del punto de restauración, ya se hizo todo el chequeo de la integridad de la máquina, y ahora lo que está haciendo directamente el servidor de Beam es registrar la máquina, y acá ya la pueden ver en ese resources pool llamado Restore. En unos segundos más la máquina va a terminar de encender, ya dio Beam la orden de que se encienda, y yo lo que puedo hacer es abrir de vuelta la consola web y chequear que esa máquina esté encendiendo de manera correcta. Como pueden ver, en 15-20 segundos yo restauré mi máquina. Pero esto no termina ahí. Esta máquina que está encendiendo, si yo hago un poco de investigación, puedo ver que está encendiendo directamente desde el Beam Backup Lab 01. De vuelta, esta máquina no está en ninguno de los datastores de mi storage. Esta máquina, el almacenamiento que está utilizando es el landing zone del Exagrid. Y aún así, la máquina ya encendió. Yo puedo loguearme y ver la máquina tal cual la dejé antes de eliminarla. Una vez que yo tengo este proceso finalizado, que es decir, volví a estar operativo, queda un paso más, que es de ese Instant Beam Recovery que está corriendo, es un proceso que corre tanto en el VMware como en Beam como en Exagrid, es decir, ok, yo esta máquina que está corriendo como un Instant Beam Recovery la quiero volver a dejar en un datastore del storage de producción. Entonces acá yo lo que puedo hacer es, si estoy seguro de que esa máquina está ok, la migro, si no puedo dejar de publicarla. En nuestro caso lo que yo voy a hacer es un Migrate to Production, que básicamente en el lenguaje que hablamos todos, que es VMware, es un datastore vMotion. Eso significa que va a mover la máquina desde ese lugar que está siendo utilizado, que es el Exagrid, hacia un datastore propio del VMware, que puede ser o un datastore del SX o un storage común y corriente que pueda estar siendo presentado por iSCSI o por FC. Entonces yo acá le puedo decir en qué datastore quiero que se presente esa máquina. Yo tengo todos mis datastore, la vamos a poner en el datastore 00 de Restores. Y esto lo que va a hacer es mantener el resources pool, el resources pool lo va a dejar en donde estaba. Yo lo que puedo hacer es volverla a poner en el original o dejarla en el de Restore.
y me la va a dejar tal cual estaba antes de haber sido eliminada. Entonces si yo le doy Next, lo que me va a preguntar es qué proxies quiero utilizar para hacer este movimiento. Por defecto vamos a utilizar los automáticos dado que es un laboratorio. Y va a hacer un chequeo de si se puede migrar o no, que esto por lo general siempre sale que no hay ningún problema porque es un ambiente que está controlado. En algunos ambientes que pueden estar infectados podemos tener que hacer algún fine tuning para ver por dónde pasamos esa máquina virtual para que no tenga ningún riesgo. Una vez que yo le doy finish, puedo hacer que esa máquina o los archivos de esa máquina se eliminen como archivos de máquina virtual en el landing zone o no. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es darle finish, y lo que va a hacer este proceso es mover la máquina del datastore, que es el Exagrid en este momento, hacia un datastore propio de producción, que es en mi caso el storage. A nivel del VMware, lo que yo voy a ver es que esta máquina va a cambiar este almacenamiento por el que yo le elegí recién, que es el datastore 00 de Restore, y al mismo tiempo me la va a mover del resources pool al que corresponde. Cuando termina este proceso de reubicar la máquina virtual, yo puedo darle un refresh y esto va a moverse y se va a ver reflejado ya lo que es el resources pool y en unos segundos más lo que es el almacenamiento. Hasta acá alguna consulta mientras que esto se termina, que va a tardar 2 minutos más. Veo una pregunta de Álvaro Miranda. ¿Existe alguna forma de probar Exagrid en laboratorio, alguna versión appliance o prueba, algo similar? Álvaro, efectivamente, nosotros como 4i contamos con un equipo de demo. Si querés podemos armar un laboratorio ad hoc, es decir, vos nos decís qué es lo que querrías correr en ese laboratorio y lo armamos. O bien podemos coordinar, llevarte el equipo, ponerlo en tu data center y que vos le des la carga que consideres necesaria para la prueba. Eso no es ningún problema. Y complemento lo que dice Nicolás. Además, Álvaro, ya formarías parte de uno de esos 5 clientes que pueda perfectamente participar en esa demo especial y sorpresa. Así que cuenta con eso. Y yo quería responder una pregunta que quedó por ahí de Jorge Casanova respecto de poder armar infraestructuras de recuperación local. La verdad que sí, ahí Javier preguntaba si se puede armar una infraestructura de recuperación local entre dos data centers en un mismo país, también fuera del país. La verdad que por el lado de Exagrid tiene la capacidad de poder hacer replicación. Y que es una funcionalidad propia del equipo. Nosotros hacemos réplica a nivel del almacenamiento. Y cuando hablamos de replicar, lo bueno es que, por ejemplo, esto de tener estos dos tiers, tanto el landing zone como el repositorio, nosotros lo que replicamos es lo que está en el repositorio. Por ende, se replica solo los datos que están deduplicados. Por ende, hay toda una optimización en el consumo del ancho de banda. De hecho, podemos armar ambientes de réplica on-premise, hacer múltiples saltos, es decir, poder tener, no sé, si tengo que replicar de un sitio a otro y luego a otro, o la otra opción que tenemos, nosotros tenemos la posibilidad de replicar hacia una nube pública, por ejemplo, como Amazon hoy día, donde también podemos armar una playa virtual en Amazon y recibir la réplica desde un sitio on-premise. Todas esas opciones están. Es decir, es como se quiere armar la arquitectura de réplica, se puede trabajar, pero sí se puede. Para responder eso que había quedado pendiente. Buenísimo. Les hago un comentario que me olvidé de contarles. Si bien el servidor VMware con su storage están en una red SAN de 16 GB, el Exagrid, por un tema que armamos el laboratorio para esta demo en puntual, lo pudimos conectar únicamente a 1 GB. Así que de ahí viene un poquito la demora. No obstante, el equipo que tenemos nosotros tiene conectividad de 1 GB y de 10 GB. Con lo cual, si la red donde se quiere instalar ese equipo Exagrid fuese de 10 GB, la velocidad que estaríamos viendo ahora sería muchísimo más rápida. Y adicional a eso, si es necesario, el equipo también tiene la posibilidad de traer conexiones de 25 gigas o 40 gigas. Es decir, esas son todas las opciones que tenemos. Vale. Ahí, Grecia, Majo, no sé si quieren ir viendo tema del sorteo, así vamos, esto va a avanzar un poquito más lento de lo planeado por el tema de la conectividad, pero le podemos dar tiempo mientras que ustedes ven el tema de cómo manejar cómo ver el tema del sorteo.
Bien, bueno, lo que vamos a hacer es la idea es hacerlo público, en realidad Majo es la que tiene planificado todo. Por supuesto, vamos a filtrar todos los asistentes que estuvieron conectados hasta el final. Y de esos clientes finales, pues estarán participando en el sorteo. Referente a la actividad de la demo, para que no sea tan sorpresa, es básicamente el día que agendemos y coordinemos entre ustedes y 4i la demo, vamos a enviarles un kit especial que no solamente va a contener, digamos, detalles de la marca, sino también, digamos, un brunch para pasar el rato ameno. Esa actividad o esa demo con actividad sorpresa son solamente para los 5 primeros que lo soliciten. No sé si María José tenga algo más que agregar allí. Creo que Majo estaba con un temita con el audio, pero entendería que no. Vale, de mi lado les pido mil disculpas, pero el trabajito de ese move con el tema de la red va a tardar bastante. Va a recién un 35%. Pero de vuelta, el equipo en una condición normal que está a 10 GB trabaja más de 10 veces más rápido. Sí, igual cabe destacar de que la máquina virtual está prestando servicio y que otra vez el RTO fueron los 2-3 minutos que demoró la BM en prender, ¿sí? Así que entiendo tu comentario, Nico, de la demora y que debería ser más performante, pero igual, recordando de que la BM está brindando La, servicio. la máquina virtual, imagínense que tuviera una base de datos, un SQL o que fuera, por ejemplo, un servidor web. Yo la estoy usando en este momento y está siendo utilizada desde el Exagrid. O sea, la tengo totalmente disponible para dar un servicio. Vale, no veo más preguntas en el chat. Así que, Grecia, si ya quieren ir cerrando, no hay ningún problema. Yo de mi lado les agradezco a todos por la paciencia y de vuelta, cualquier duda o consulta, yo voy a dejar mi correo en el chat. Me pueden mandar sin ningún problema cualquier duda, comentario. Si me quieren decir, che, fue muy lento el webinar, también me lo pueden decir, no hay ningún problema.